Hola, soy Mishin de la Universidad de la Cerveza. Iniciamos con las noticias cerveceras de hoy, 22 de septiembre. Bienvenidos a Mijón, donde seguimos fieles a los principios básicos de invertir en acciones estadounidenses. Espero que los bebés de Mijun hayan tenido un fin de semana agradable, relajado y satisfactorio. Hace 2 fines de semana trabajé demasiado y me sentí muy cansado, así que este fin de semana realmente descansé todo lo que quise. Pasé mucho tiempo en la cama y aunque normalmente no duermo siestas, el sábado y el domingo dormí siestas seguidas. Por eso siento que se me ha quitado un poco el cansancio. Y otra cosa, durante el fin de semana intercambié muchos correos electrónicos con los suscriptores de Mijun, y como fue una experiencia bastante interesante, me gustaría contarles brevemente sobre esto. Hace poco, al leer sus comentarios, compartí mi correo varias veces. Por ejemplo, hace 3 días, una persona con el nombre de usuario Emily Icat dejó un comentario así: Mijun, ¿no podrías hacer un 50% de descuento en la membresía una vez más? Me arrepiento de haber perdido el momento y no haberme unido antes. Cuídate, fue el comentario que dejó. Simplemente ignorarlo otra vez me hacía sentir incómodo. Así que, como pueden ver aquí, dejé mi dirección de correo electrónico y a las personas que me envían correos individualmente, yo contacto personalmente al gerente encargado de la banda. También, en mayo, ayudé para que pudieran convertirse en miembros de Yeon Yeon, el miembro de Mijun, con un 50% de descuento, pero ahora hay un problema. Como dejé mi dirección de correo electrónico varias veces así, mi correo se expuso demasiado. Así que durante el fin de semana pasado recibí decenas de correos electrónicos de ustedes. Al responder uno por uno, pasé muchísimo tiempo trabajando y escribiendo correos electrónicos. Pero en mi caso, como la membresía de Mijun que administro está ganando popularidad, eso es bueno. Sin embargo, lo que me preocupa es que los gerentes de la plataforma Banding, que administran la membresía de Mijun, han tenido que trabajar horas extra y su carga de trabajo ha aumentado por mi culpa, y eso me hace sentir incómodo. Como las cosas llegaron a esto, no tuve opción y lo acepté. Decidí hacer una venta sorpresa solo por 3 días. Así que hoy es 22 de septiembre, lunes, martes y miércoles, solo por estos 3 días abrí de nuevo el enlace con un 50% de descuento. Hace poco subí una publicación titulada Evento de descuento sorpresa para la membresía de Mijun. Si ven aquí, puse un enlace. Así que a través de este enlace pueden unirse a la membresía anual de Mijun con un 50% de descuento solo por 3 días. Si alguno de ustedes está interesado, realmente espero que aprovechen esta oportunidad y se unan todos juntos esta vez. Para aquellos que conocieron Mijun recientemente y no pudieron participar en el evento de descuento anterior, les comento que por ahora no tengo planes de hacer otro evento de descuento, así que espero que aprovechen esta oportunidad y se conviertan en miembros de Mijun. A partir de ahora, rechazaré amablemente cualquier solicitud de descuento en la membresía. También quisiera que hubiera más camiones. El problema es que creo que esto podría afectar a los gerentes encargados con los que trabajo. Por eso les pido su comprensión. A quienes estén interesados, a quienes hayan pensado en unirse a la membresía de Mijun durante estos 3 días, les pido de nuevo, por favor, que se unan. Comenzamos con las noticias de acciones estadounidenses de hoy, 20 de septiembre, para iniciar la semana. El comienzo es importante, deja de lado la avaricia. Todos los días. Crece poco a poco, disfruta del viaje de hoy. Aunque llegue una oscuridad profunda, no tengo miedo. Retírate con acciones estadounidenses. Esta es la transmisión de lunes para comenzar una nueva semana. Hoy repasaremos lo ocurrido en el mercado bursátil estadounidense la semana pasada, empezando por el panorama general. Primero, echemos un vistazo al mapa del S&P 500. Cambié el periodo a una semana. A simple vista, la cantidad de acciones que subieron supera ampliamente a la cantidad de acciones que bajaron. Como pueden ver, la última semana el mercado de valores estadounidense mantuvo su tendencia alcista. Destacaron las acciones de TYEU que tanto apreciamos.
El Magrimiceution 7, excepto por una acción, es decir, Nvidia, todas registraron ganancias. Bueno, incluso 0.65% lo hizo bastante bien. Últimamente han llegado malas noticias de China, así que varias acciones de semiconductores, como Nvidia, bajaron un poco. Las demás acciones tecnológicas estuvieron muy bien. En especial, el color azul es muy brillante, por lo tanto, podemos suponer que el aumento también fue bastante grande. Y si vemos los sectores que bajaron, consumo, defensivo, estos son bienes de consumo básico. Los bienes de consumo básico no dependen de la economía. Entonces, si observamos otros sectores que no dependen de la economía, en el sector de la salud también hay muchas acciones que bajaron. Y no solo en salud, sino que las utilidades también bajaron mucho. Eso significa que hubo algo bueno para la economía. Así es como lo pueden ver. Es decir, hay dos factores positivos. Primero, la Reserva Federal empezó a bajar las tasas de interés otra vez. Cuando bajan las tasas, normalmente estimulan la economía, así que las perspectivas económicas pueden mejorar en el futuro. Y el segundo, se anunció que la economía es más sólida de lo esperado. Por lo tanto, la economía sigue siendo más sólida de lo esperado, y como ya empezó la reducción de tasas de interés que puede seguir respaldando esta economía, así que el flujo de precios de las acciones de los sectores cíclicos es bueno, mientras que los precios de las acciones defensivas, que normalmente no dependen de la economía, en realidad han bajado. El capital se movió y salió de esos sectores, así se resume. Y si miramos el movimiento de los principales índices del mercado estadounidense durante los últimos 5 días, podemos ver nuevamente cómo ha sido el flujo de capital durante la semana. Por ejemplo, el índice con el mejor desempeño en los últimos 5 días fue el Microcap. El microcap se refiere a empresas de muy baja capitalización, ¿verdad? Por eso, las acciones de estas empresas han estado registrando un repunte bastante fuerte últimamente. Y el siguiente es el Nasdaq 100. El Nasdaq 100 incluye las 100 empresas de mayor capitalización y más sólidas que cotizan en el Nasdaq. Excepto empresas financieras, las acciones tecnológicas subieron un 16%, mostrando una tendencia positiva. El S&P 500 índice, que reúne las 500 empresas más exitosas de Estados Unidos, tuvo un rendimiento del 0.96%. Ahora, si bajamos y revisamos el desempeño de los 11 sectores que componen el S&P 500, podemos ver fácilmente cuáles sectores lo hicieron bien. La tecnología fue la mejor, subiendo un 2.97%. En segundo lugar, los servicios de comunicación como Meta y Google subieron 1.76% y el consumo discrecional, donde están Amazon y Tesla, aumentó 1.16%. Por lo tanto, las acciones y sectores cíclicos mostraron un buen desempeño durante la semana pasada, así que esto se puede confirmar una vez más. Bueno, entonces, las elecciones de Mijun debieron ir bien porque siempre son tecnológicas. Y con la baja de tasas de interés, recientemente, las acciones relacionadas con Bitcoin tampoco han tenido un mal desempeño. De hecho, si ves el movimiento de la última semana, Tesla aumentó 7.61% liderando el desempeño. Astera Labs subió 6.84%, Palantir 6.39%, Coinbase 6.01%, Alphabet 5.78%, First Solar 5.35%, Talent Energy 5.2%, Credo 4.67%, Celestica 4.62%, Strategy 4.02%, Meta 3.2%, TSMC 2.14% y Vistra 0.75%. Algunas acciones bajaron en la semana. Bitcoin se mantuvo estable con 114.500 unidades. Nvidia cayó 0.65%. A continuación, Advanced Micro Devices bajó un 0.74%, B2 bajó un 3.37%, Broadcom bajó un 4.15% y por último, el fondo cotizado en bolsa ProShares Ultra Ether, que sigue a Ethereum, sufrió una corrección el viernes cayendo más del 6.7%. Afortunadamente, el mercado de futuros muestra un repunte del 1.5%. Bien, repasemos claramente los indicadores del mercado restantes. Primero, el breadth del S&P 500. Es la amplitud del mercado, ¿cierto? Y la amplitud, según el precio de cierre del viernes, el 56.26% de las acciones muestran buena tendencia a corto plazo. Eso significa que el precio de las acciones está por encima de la media móvil de 50 días y también por encima de la media móvil de 200 días. El 59.84% de las acciones mantienen una tendencia alcista a largo plazo.
Que cerca del 84% de las acciones tengan una buena tendencia significa que este rally tiene una base sólida. Si el mercado se estrecha mucho, es posible que las acciones que subían caigan de repente. El hecho de que no solo unas pocas acciones, sino varias estén subiendo simultáneamente, nos demuestra que la tendencia es muy saludable. Está manteniendo una actitud muy positiva. A continuación, el índice de volatilidad. Bien, como el mercado sigue teniendo un rally constante y además la amplitud del mercado es estable, el índice de volatilidad es muy bajo. Todavía se observa un índice VIX saludable de 15.45. Bien, ahora que la media móvil de 200 días está en 19.12, parece muy probable que este ambiente de Goldilocks continúe por un tiempo. A continuación tenemos el índice de miedo y avaricia, es lo mismo. Les mencioné que estábamos atrapados en un rango de caja. El límite superior del rango era 75 y el inferior era 50. Por lo tanto, el hecho de que sigamos moviéndonos entre 50 y 75 es algo muy positivo. El valor de 62 está casi en medio de ese rango. Así que por ahora esto refleja un sentimiento de mercado muy estable. Lo pueden ver de esa manera. Choiceuta también da un puntaje de mercado de 80. Esto es lo mismo, así que el valor de 80 en este momento. Eso nos vuelve a demostrar cuán sostenida y estable es la tendencia alcista en este momento. Aquí también es una zona de rango, ¿verdad? Les dije que mientras no caiga por debajo o suba demasiado, es algo muy positivo. Actualmente, Market Score también se encuentra en una etapa de codicia muy positiva, así que pueden verlo de esa manera. Bien, entonces lo más importante es saber cuánto tiempo puede durar esta buena tendencia. Según las estadísticas históricas, esta tendencia positiva no durará mucho. Déjenme explicarles en detalle qué significa esto. Comienza la segunda mitad de septiembre y suele decirse que el mercado de valores muestra debilidad. Quedan menos de 10 días para que termine septiembre en el mercado estadounidense y las estadísticas históricas no son favorables. Ténganlo en cuenta. Esta semana, cuando la Reserva Federal de Estados Unidos bajó las tasas de interés por primera vez en 2025, el mercado mensual respiró aliviado. El mercado volvió a un modo de preferencia por activos de riesgo, el llamado risk on, y parecía que la euforia no iba a terminar, como si el rally fuera interminable. Así que el ambiente actual es realmente bueno. Pero, históricamente, hay advertencias de que la segunda mitad de este mes podría ser difícil para el mercado bursátil. Según LPL Financial, el mercado de valores en septiembre tiende a mostrar un desempeño claramente diferente entre la primera y la segunda mitad del mes. En general, durante la primera mitad, las estadísticas históricas del mercado bursátil estadounidense muestran que, en general, durante la primera mitad, el mercado tiende a moverse de manera lateral o con un ligero aumento. Sin embargo, en la segunda mitad del mes, a medida que se acerca el final, los precios de las acciones tienden a bajar. Bien, si ven aquí, las estadísticas históricas del S&P se muestran como un promedio. Se recopilaron estadísticas de 1950 a 2024. Sabemos que septiembre no es un mes muy bueno, pero no es malo durante todo el mes. Como pueden ver, hasta más o menos el día 14 está bien y a partir de ahí empieza a bajar poco a poco y muestra una tendencia a seguir bajando hasta el final. Esto no muestra el gráfico del mes completo, sino según los días de operación. Así que, según estos días, está bien hasta el día 14 aprox. Si pasa de los 20 días, a partir de ahí, el precio de las acciones empieza a fluctuar. Así es como podemos resumirlo. En septiembre de este año, el mercado de valores de Estados Unidos siguió su rally récord. El S&P 500 subió más de 3% y el Nasdaq casi 5%. Por eso, aunque normalmente sabemos que septiembre no es un buen mes, está rompiendo la imagen de ser el peor mes. Según los expertos, estos resultados reflejan el impulso macroeconómico y la tendencia del mercado. Aquí está Adam Turnquist, estratega jefe de tecnología de LPL Financial. Según este experto, con el final de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto, se ha superado el mayor evento de riesgo de septiembre. La Bolsa de Estados Unidos opera cerca de máximos históricos y la Reserva Federal nos sorprendió con un tono agresivo. Eso también fue muy positivo. Y también señala que el hecho de que se haya reanudado el ciclo de recortes de tasas ayudó a mantener la preferencia por los activos de riesgo, contrarrestando los vientos estacionales en contra. Pero dice que la tradicional cautela de Wall Street sigue presente.
En máximos históricos y precios récord, las altas valoraciones vuelven al mercado más vulnerable a la volatilidad. Por lo tanto, hay expertos que argumentan que debemos prepararnos para una corrección o un movimiento lateral en el mercado. Aún así, algunos indicadores nos muestran que todavía hay margen para que el mercado de valores siga subiendo. Veamos de qué se trata. Aquí tenemos a Mark Hackett, el estratega jefe de mercado de Nationwide. Dice algo muy importante: la confianza de los inversionistas aún no muestra un optimismo extremo. Por ejemplo, según el indicador de sentimiento de la Asociación Estadounidense de Inversionistas Individuales, que llamamos Asociación Estadounidense de Inversionistas Individuales, el jueves pasado se anunció que el 41.7% eran optimistas, superando un poco el promedio histórico. Pero como ya vimos juntos, la proporción de pesimistas es muy alta. El promedio es 31%, pero el 42.4% de los inversionistas cree que el mercado de Estados Unidos bajará en 6 meses. Bueno, esto significa que ya hay muchos inversionistas individuales que han vendido sus acciones y están esperando una corrección. Así es como lo podemos ver. Esto también es muy positivo. También está el índice de miedo y avaricia de CNN. El índice de miedo y avaricia subió a 62 esta mañana, indicando avaricia, aunque hace una semana estaba en nivel neutral. Por lo tanto, al ver estos dos indicadores, todavía los participantes del mercado no muestran el mismo entusiasmo que en picos anteriores. Paradójicamente, este rally aún tiene margen para avanzar y puede interpretarse así. Según Hackett, al revisar el índice de miedo y avaricia y los resultados de la encuesta de Asociación Estadounidense de Inversionistas Individuales, además de otro factor, se dice que grandes cantidades de dinero siguen fluyendo de manera continua hacia los fondos del mercado monetario y los bonos. Eso significa que los inversionistas institucionales todavía no se atreven a tomar riesgos. Al analizar este flujo de capital, vemos que difiere del comportamiento típico cuando el mercado de valores está en su punto máximo. Desde agosto, el mercado ha ignorado patrones estacionales, posibles correcciones tras la Reserva Federal y la volatilidad por indicadores económicos, contrario a lo que esperaban los bajistas. Está mostrando una tendencia alcista subiendo cada día. Esto es lo que hemos estado disfrutando y llamando constantemente Goldilocks. Bien, este fenómeno es así. Se compara con una situación que causa 1000 pequeñas heridas a los bajistas. Bien, ¿por qué se le llama 1000 pequeñas heridas? De hecho, si el precio de las acciones sube un 3% o un 5% en un solo día, como vuelve a bajar rápidamente, no deja tantas heridas. Pero el problema es que, durante varios meses, ha estado subiendo poco a poco, así que como no sube de golpe, sino que sigue subiendo poco a poco, desde el punto de vista de los bajistas, ni siquiera pueden comprar más acciones y solo siguen acumulando heridas, así que están enfrentando una situación muy difícil. Bien, lo resumo en una frase de Mi-ji Won, como ustedes ya saben muy bien, yo también. Los indicadores de sentimiento del artículo anterior, como la encuesta de la Asociación Estadounidense de Inversionistas Individuales y el índice de miedo y avaricia, junto con los actuales del mercado, me parecen muy importantes. También estoy totalmente de acuerdo con la afirmación de que las actividades que se ven cuando el mercado de valores está en su punto máximo son notablemente diferentes. Es decir, eso significa que para que el mercado de valores de Estados Unidos entre en una tendencia bajista importante, hay demasiado dinero esperando para comprar acciones. Esa es la lógica. Sin embargo, muchos interpretan esto como que es poco probable que el mercado de valores de Estados Unidos sufra una gran caída o corrección, como una baja del 10%, 15% o 18% como la de abril pasado. Por lo tanto, esto no significa que no habrá caídas intermedias del 3%, 5% o 6%, no se debe interpretar de esa manera. Porque los inversionistas en el mercado tienen distintos horizontes de inversión. Eso significa que hay personas que invierten durante un mes y luego venden, y también hay personas que invierten solo 1 o 2 semanas antes de vender. Con el rally del mercado de valores estadounidense, muchos querrán vender sus acciones. Por ello, los ajustes técnicos regulares son inevitables. Siempre debemos recordar que esto es una parte inevitable de la inversión en acciones. Solo al entender y prepararnos para estas características del mercado, usando una estrategia de momentum o acumulando acciones, podremos manejarlas bien. No importa qué estrategia uses, cuando llegue una corrección, tendrás la fuerza para no tambalearte y superar ese viento pasajero. Y si queremos ser más ambiciosos, una cosa más. Con suficiente efectivo, cada inversionista podrá analizar la situación objetivamente.
Eso les da la capacidad de juzgar de manera racional y lógica. Cuando ocurre un ajuste, la psicología de las personas suele verse afectada y es probable que tomen decisiones emocionales o poco racionales. Por eso es que mantenemos una proporción de efectivo. Los ajustes en el mercado de valores siempre son difíciles por una razón. Porque aunque las correcciones siempre llegan, las razones de esas correcciones siempre son diferentes. Por eso siempre creemos que el resultado será distinto. Pero nosotros lo hemos experimentado directamente, así que ahora podemos entenderlo un poco. Las causas de la caída del mercado de valores, como un virus, guerra o guerra arancelaria, no cambiaron la última vez. Por eso, la experiencia es clave en la inversión en acciones, así que debemos recordarla. Cuando llegue la próxima corrección, no huyas ni te escondas. Más bien, utiliza el efectivo que tienes disponible para aumentar la cantidad de acciones que posees y conviértete en un inversionista inteligente. Este artículo también aborda las perspectivas del mercado de valores estadounidense. Esta vez también aparecen estadísticas históricas. Como muchos de ustedes ya saben, yo consulto mucho las estadísticas históricas. La razón, como les he dicho antes, es que invertir en acciones significa invertir en un futuro que no es 100% seguro. Cuando invertimos mirando hacia un futuro tan incierto, de alguna manera tenemos que aumentar la probabilidad de éxito, y para aumentar esa probabilidad es muy importante consultar las estadísticas del pasado. Esa es la lógica de inversión que yo tengo. Si observan el título, dice, el recorte de tasas de la Reserva Federal y los patrones históricos. Por lo tanto, se trata de comparar qué pesa más, el recorte de tasas de la Reserva Federal o los patrones históricos, y cuál prevalecerá. Bien, entonces leamos el artículo primero. Y la decisión de la Fed de flexibilizar la política monetaria. David Kostin, estratega de Goldman Sachs, afirma que esto podría prolongar el rally del mercado bursátil estadounidense. Kostin, experto, lo menciona en su informe reciente Weekly Kickstart de Estados Unidos. Aún con la desaceleración económica, Kostin afirma que la baja de tasas puede mejorar la evaluación de acciones y las perspectivas empresariales. Creo que habría que analizarlo más a fondo. Este informe se publicó el 19 de septiembre. El hecho de que el mercado de valores siga subiendo durante el ciclo de recortes de tasas de la Reserva Federal coincide con los patrones históricos. Como he enfatizado varias veces, cuando la Reserva Federal baja las tasas de interés, normalmente el mercado de valores sube. La excepción es cuando el recorte de tasas ocurre al mismo tiempo que la economía estadounidense se desacelera, es decir, cuando entra en recesión. Por lo tanto, mientras la economía no entre en recesión, los recortes de tasas de la Reserva Federal significan un aumento en el mercado de valores. Así es como deben verlo. Y Kostin dice que espera un aumento moderado del S&P 500 respecto al nivel actual. También agregó que si la inflación se modera y la Reserva Federal mantiene una postura acomodaticia, sería posible alcanzar niveles aún más altos. Él enfatiza que la caída en los rendimientos de los bonos reduce la prima de riesgo de las acciones, haciendo que las acciones parezcan más atractivas que los bonos. Eso significa que hablamos de los rendimientos de los bonos. Normalmente hablamos de los intereses que recibimos al invertir en bonos, ¿verdad? Entonces, si la tasa de interés baja, es porque cuando la tasa de interés de referencia baja, es muy probable que el rendimiento de los bonos también baje. Bueno, cuando los intereses que recibes al comprar bonos bajan, la prima de riesgo de las acciones también disminuye. Bueno, nosotros llamamos a las acciones activos de riesgo, ¿verdad? Y los bonos son seguros, son activos seguros. Entonces, si dejamos de lado los activos seguros y decidimos invertir en activos de riesgo, la rentabilidad esperada debe ser más alta, ¿cierto? A esta diferencia en la rentabilidad esperada la llamamos prima de riesgo. Si la rentabilidad de los bonos baja, la prima de riesgo que esperamos al comprar acciones también disminuye. Por lo tanto, podemos entender la situación como que vale la pena tener el valor de invertir en acciones. Por sectores, los sectores más favorecidos serían vivienda, finanzas y algunas tecnológicas ligadas al gasto de capital por su sensibilidad a las tasas de interés. Bueno, por supuesto, cuando las tasas de interés bajan, el sector de la vivienda se beneficia porque bajan las tasas hipotecarias. Cuando compramos una casa, normalmente lo hacemos con una hipoteca, y si la tasa hipotecaria es demasiado alta, la demanda de viviendas inevitablemente disminuye. Por lo tanto, si la tasa de interés de referencia sigue bajando en el futuro, la demanda de viviendas inevitablemente aumentará.
Y cuando la demanda de vivienda sube, muchos otros sectores se benefician, porque, piénsalo, para construir una sola casa, muchos sectores diferentes contribuyen. Así que hay empresas que fabrican puertas, empresas que fabrican azulejos, empresas que fabrican pintura, empresas que producen madera, y para construir una sola casa, muchos sectores industriales contribuyen. Si el sector vivienda mejora, las demás industrias también tienden a mejorar. Así debes verlo. Es importante que mejore el sector vivienda y es probable que el sector financiero, sensible a tasas de interés, también mejore. Y finalmente, nuestras acciones tecnológicas también, si bajan las tasas de interés futuras, como requieren mucho gasto de capital, para poder hacer esas inversiones de capital, obviamente necesitan que las tasas de interés sean bajas para que los intereses sean bajos. Por lo tanto, muchos sectores pueden beneficiarse simultáneamente de esta manera. Como pueden ver, el mercado de valores estadounidense puede seguir subiendo. Ahora, ¿qué pasa con los sectores defensivos como el de salud o bienes de consumo básico? Se dice que si los inversionistas vuelven a acciones de crecimiento cíclicas, estos sectores podrían rendir relativamente mal. Bueno, aunque hemos hablado de un futuro prometedor, advierten que todavía existen riesgos. La rentabilidad de las empresas sigue presionada por salarios altos y costos de insumos. Además, advierten que la incertidumbre política antes de las elecciones intermedias de 2026 también podría debilitar el ánimo de inversión. Las elecciones intermedias de 2026 son muy importantes. Más adelante podré explicarles más a fondo. Además, Costin afirma que en una situación donde las tasas de interés a largo plazo se mantienen relativamente estables, los resultados financieros serán el principal motor de crecimiento del mercado de valores en el futuro. Bien, hizo un comentario muy importante, esto lo explica más detalladamente abajo. ¿Cuál es el escenario base de Goldman Sachs? Se prevén 2 recortes de tasas de 0.25 puntos porcentuales hasta inicios de 2026. Se espera que esto tenga el efecto de estabilizar el entorno financiero sin provocar un aumento repentino de la inflación. Esto es lo que llaman Goldilocks. La inflación no sube bruscamente, pero a medida que el entorno financiero se estabiliza, la economía en realidad mejora. Bien, a este estado que no es ni demasiado caliente ni demasiado frío, sino tibio, lo llamamos nuestro favorito Goldilocks. ¿Y Costin? Confiar en que la Reserva Federal mantenga el crecimiento y la estabilidad de precios será clave para la confianza de los inversionistas. Dicen que si ocurre el escenario de ricitos de oro, el mercado de valores no tendrá más opción que seguir subiendo. Goldman Sachs prevé que las ganancias por acción del S&P 500 crecerán 7% este y el próximo año. La ganancia por acción significa que se divide la ganancia neta entre el número de acciones emitidas. Eso significa que durante los próximos años, tanto este año como el próximo, las ganancias netas que generan estas empresas crecerán un 7% cada año durante 2 años consecutivos. Costin señala que las acciones han tenido valuaciones altas por su rápido crecimiento, pero considerando la macroeconomía y los fundamentos de las empresas, parece estar cerca de un valor razonable. No es que sea demasiado caro, y la Reserva Federal flexible y una economía acelerándose hacia 2026, los precios actuales de las acciones se mantendrán y el crecimiento del mercado bursátil de Estados Unidos dependerá del aumento de ganancias. ¿Qué significa esto? Como siempre digo, el precio de las acciones es igual a las ganancias por el múltiplo. Lo que está diciendo Costin ahora es que el múltiplo no va a cambiar en el futuro, que aunque ya es alto, se puede mantener en este nivel alto. Eso es lo que está diciendo. Como pueden ver aquí, el utilidad por acción, o sea, las ganancias, suben un 7% este año y un 7% el próximo año. Por lo tanto, si las ganancias suben y el múltiplo se mantiene igual, el precio de las acciones también subirá un 7% este año y un 7% adicional el próximo año. Así es como se puede concluir esto. Ahora, esta vez les voy a compartir las estadísticas históricas sobre las elecciones intermedias de las que hablábamos antes. Las elecciones intermedias de Estados Unidos 2026 serán el martes 3 de noviembre. Mientras leía el artículo de arriba, de repente me dio curiosidad saber cómo ha ido el mercado bursátil de Estados Unidos en años de elecciones intermedias. Solemos creer que el partido en el poder intentará subir la bolsa para obtener buenos resultados en elecciones intermedias, así lo predecimos normalmente. Pero los resultados no fueron así. Desde 1950 ha habido 19 elecciones intermedias en Estados Unidos. Jisoo revisó las estadísticas históricas del rendimiento total del S&P 500
Bueno, como se muestra aquí, analizamos por separado el rendimiento de los 12 meses previos a las elecciones intermedias y el rendimiento de los 6 meses previos a las elecciones intermedias. La probabilidad de aumento, si vemos un año, es del 55%. De 19 veces subió unas 10 u 11 veces. El rendimiento promedio es menor al 1% y la mediana es 0%. Desde un año antes de las elecciones, el señor Mi Hyok-jun, a medida que aumentaba la incertidumbre, hubo muchísimos casos en los que no había una tendencia clara de alza. Por supuesto, como la volatilidad era alta, subía y bajaba, pero si lo ves en el transcurso de un año, realmente no subió mucho. Así es como debes verlo. Si ves 6 meses antes de las elecciones intermedias, los resultados no son tan buenos. Solo hay un 45% de probabilidad de que suba. Durante los 6 meses previos a las elecciones intermedias, hubo más casos de caídas en los precios de las acciones. El rendimiento promedio es 2% y el medio 1%. Ahora comparemos qué ocurre en los 12 meses tras las elecciones intermedias. Las estadísticas históricas muestran un aumento del 100%. Las elecciones intermedias serán en noviembre próximo y desde entonces en un año subirá un 100%. El rendimiento promedio es de 14 a 16 y el valor medio es 13% positivo. Así que, en conclusión, antes de las elecciones intermedias, durante 12 meses casi no hubo movimiento y durante 6 meses hubo muchas veces rendimientos negativos. Lo alentador es que, tras las elecciones intermedias, históricamente hay un fuerte rally con un alza del 100%. Así lo pueden ver. Bien, y hay otra estadística triste más. Con datos de 1933 a 2015, aquí están los rendimientos por mandato presidencial. El peor año es el año electoral, es decir, el segundo año, ¿verdad? El presidente Trump está pasando por su primer año ahora mismo. En el primer año, el aumento promedio es de 6 a 7% y en el segundo solo sube un 3%. Por lo tanto, si consideramos un mandato de 4 años, normalmente el peor desempeño se da en el segundo año. En el caso de Teurenpeu, quien fue presidente, su desempeño fue similar. En el primer año tuvo un gran desempeño con 19.5% y 42% de aumento. En 2018 fue el peor con menos 6.24%. El tercer año fue el mejor con 28.8% de aumento. Al analizar las estadísticas históricas, podemos decir que en el próximo año o año y medio, el mercado de valores estadounidense podría ser más volátil y es probable que los precios de las acciones no avancen como esperamos. Por supuesto, aquí existe una gran variable. ¿Y cuál es esa variable? La Reserva Federal ha vuelto a bajar las tasas de interés, lo cual es una gran noticia. Sin embargo, es razonable esperar que la volatilidad del mercado bursátil estadounidense sea muy alta el próximo año. Sería una estrategia inteligente que cada inversionista mantenga el nivel de efectivo que considere adecuado y aproveche las correcciones del mercado para comprar a precios bajos. Personalmente, así es como lo veo. Para cerrar, el último contenido es el podcast de Mi-jun, que hacía tiempo no grabábamos. El protagonista del podcast de Mi-jun de hoy es Tesla, y Tesla es una acción que realmente encaja con la expresión amor y odio por Tesla. Creo que es la acción que más veces hemos comprado y vendido en el canal de Mi-jun. Eso se debe a que el momentum cambia mucho, así que cuando el momentum sube, compramos más, y cuando baja demasiado, vendemos y ajustamos la proporción. Tesla es la acción con la que más hemos hecho estos ajustes. Creo que ninguna otra se compara. Como bien saben los miembros de Mi-jun, hace un mes aumenté mucho la proporción de acciones de Tesla. Afortunadamente, el desempeño de las acciones de Tesla durante el último mes ha sido muy bueno. Ha mostrado una tendencia de aumento de más del 20%. Incluso en este momento han salido opiniones de inversión que recomiendan fuertemente comprar Tesla, así que voy a hacer un podcast sobre este artículo para que podamos escucharlo juntos. Quiero reiterarles que esto no es una recomendación de compra para Tesla. Esto es todo el contenido preparado para el 20 de septiembre. Quiero agradecer sinceramente a todos los que nos acompañaron hasta el final de la transmisión de hoy. Y como mencioné al principio de la transmisión, hoy, mañana, pasado mañana y hasta el miércoles, tenemos una promoción sorpresa del 50% de descuento en la membresía de Mi-jun Entretenimiento. Para quienes suelen sentir que necesitan la membresía de Mi-jun, me gustaría que aprovechen esta oportunidad y participen al menos una vez.
Hasta que todos dejemos de invertir en acciones estadounidenses, ánimo a todos. Feliz día, gracias. Hola familia Mijun, ¿han comenzado un viernes agradable? Esta semana pasó rápido porque el lunes y martes fueron festivos. Hola a todos, espero que hayan iniciado este viernes con energía. Comencemos con el análisis del artículo. Hoy presentamos un análisis sobre Tesla, destacando el llamativo título de Víctor Dubnov. Se trata de las razones por las que deberíamos comprar acciones de Tesla con fuerza. Últimamente han salido muchas noticias sobre Elon Musk. De verdad me da curiosidad saber en qué fundamentos se basan. Sí, por eso hoy vamos a profundizar un poco en este material. Vamos a ver juntos por qué este analista no solo puso a Tesla como una compra, sino como una compra fuerte, y cómo ve el valor futuro de Tesla. Revisemos juntos los puntos clave. Les daré información clave útil para sus decisiones de inversión. Entonces, entremos directamente en el tema principal. La primera razón por la que este analista recomienda comprar con fuerza es precisamente el accionar de Elon Musk. Recientemente se recompraron acciones propias por $1.000 millones. Sí, lo escuché. $1.000 millones es muchísimo. ¿No crees que es más que una simple inversión? ¿Cómo lo ven los analistas? Así es, los analistas ven esto como una clara muestra de que Elon Musk tiene una fuerte convicción de que las acciones de Tesla van a subir mucho más en el futuro. Al mismo tiempo, también lo interpretan como un intento de asegurar cierta rigidez a la baja para evitar que el precio de las acciones caiga demasiado. Además, algunos piensan que Elon Musk podría estar tratando de fortalecer aún más su control sobre la empresa a largo plazo. Incluso se especula que esto podría ser el comienzo de un plan para aumentar su participación accionaria hasta un 25%, entiendo. Es interesante que la compra de $1.000 millones solo sea el inicio. ¿Cuál es la segunda razón? Se trata del motor de crecimiento futuro, ¿verdad? Así es, aquí es donde realmente se muestra el punto de vista clave del analista. Que Tesla ya no debe verse simplemente como una empresa de autos eléctricos, sino como una empresa tecnológica que fabrica robots sobre ruedas. ¿Robots sobre ruedas? Es una forma divertida de decirlo. Entonces, ¿quiere decir que ven mucho mayor potencial en nuevos negocios como la conducción autónoma total, full self-driving o los robots, más que en la venta tradicional de autos? Exactamente. La inteligencia artificial full self-driving y la robótica podrían ser más rentables que el negocio automotriz en 5 años. Así lo veo yo. Ah, ¿ya hay lugares que han recibido aprobación? Sí. Tesla no solo añade una función, está pasando de vender hardware a obtener ingresos de software y servicios. Por eso se justifica que reciba una valoración alta como las empresas tecnológicas, es decir, un múltiplo alto. Esa es la lógica. Decir que solo el full self-driving vale $1 billón es una predicción audaz. ¿También mencionaron el negocio de los robots? ¿Te refieres a Optimus? No puede faltar el robot Optimus. El propio Musk dijo antes que este negocio de robots representaría como el 80% del valor futuro de Tesla, ¿verdad? Analistas estiman que el negocio de robots podría valer más de $1 billón en 5 a 10 años. Incluso hay otras instituciones que predicen que el mercado de robots humanoides en sí mismo podría crecer hasta $4 billones o incluso hasta $7 billones, lo cual es enorme. Si Tesla realmente toma el liderazgo aquí, el valor de la empresa podría crecer mucho más allá de lo que podemos imaginar. Vaya, los robots realmente podrían convertirse en el motor clave del valor futuro. Creo que deberíamos empezar a ver a Tesla desde una perspectiva diferente. Basándonos en este potencial, ¿cuál es el precio objetivo que esos analistas están sugiriendo? Para 2030 se proyectan ingresos de $330.000 millones y una utilidad por acción de unos $20. Pero lo interesante es que esto se considera una estimación conservadora, así lo dejan bien claro. ¿Esto es conservador? Si negocios nuevos como full self-driving, inteligencia artificial o robótica realmente empiezan a generar dinero con éxito, en los próximos 5 a 10 años el precio de las acciones podría subir mucho más, llegando a un rango de $2.500 a $3.500, mucho más alto que ahora. También están presentando este tipo de escenarios optimistas. Si hablamos de $2.500 a $3.500 considerando el precio actual de las acciones, realmente hay una posibilidad de aumento impresionante. No todo puede ser perfecto, ¿verdad? ¿No había factores de riesgo o algo así? Por supuesto, claro que lo mencionan. La competencia en el mercado de autos eléctricos es cada vez más intensa.
Así es, la competencia es feroz. Y además, La implementación de la tecnología Full Self-Driving podría ser más difícil de lo que se pensaba, o competidores como Waymo podrían empezar a ganar terreno. En la robótica pueden aparecer nuevos competidores inesperados, considerados los principales riesgos. Otra cuestión importante es la imprevisibilidad asociada con Elon Musk, conocida como riesgo Musk, que también mencionan. ¿eso es algo que siempre lo acompaña? Por último, también mencionan que el nivel actual del precio de las acciones ya es algo alto, lo que representa una carga de valoración. Y desde el punto de vista del análisis técnico, el indicador índice de fuerza relativa que muestra una sobrecompra a corto plazo está casi en 80 en este momento, así que estadísticamente existe la posibilidad de una corrección a corto plazo. También agregan este punto. Siempre hay que tener en cuenta varias posibilidades cuando se trata de invertir. Bien, para resumir un poco, el análisis de Víctor Degnov que revisamos hoy dice que el valor futuro de Tesla depende, al final, de plataformas tecnológicas innovadoras como Full Self-Driving, inteligencia artificial y robótica. Y estamos apostando por la visión de Elon Musk, quien lidera todo esto. No solo estamos apostando por una empresa que fabrica autos eléctricos, sino por el potencial explosivo de crecimiento como empresa tecnológica. Escuchando esto, definitivamente la compra de acciones propias de Elon Musk en octubre no es algo que debamos pasar por alto. El potencial de la industria robótica podría ser mucho mayor de lo que creía, y eso me impresiona. Sí, creo que es momento de reconsiderar la forma en que evaluamos el valor de Tesla. La analista afirma que no sería un cuento de hadas que la capitalización de mercado de Tesla llegue a 8.5 billones de dólares. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Tesla realmente podrá ir más allá de ser una empresa automotriz y convertirse exitosamente en una compañía de inteligencia artificial y robótica? Me gustaría saber su opinión sobre esta increíble historia de crecimiento. Gracias por acompañarnos, que tengan un feliz día. Gracias. Empecemos con un pequeño sueño. ¿Sembramos juntos un futuro esperanzador? Cada día crece un poquito más. ¿No será que la emoción ha brotado en mi corazón? Deja de lado la avaricia. Esta vez no será diferente. El resultado es solo una continuación del proceso. Incluso si llega una oscuridad repentina, no tengo miedo. Tomaré tu mano vacilante y avanzaré. Seré la luz de un mañana invisible. Una inversión feliz, apoyando los sueños de cada uno. Un hermoso camino cuesta abajo, recorrámoslo juntas. Una inversión feliz. Con Miyu seguiremos juntas hasta que decidamos retirarnos como funcionarias de la Ciudad Nacional. Subtítulos en